como todos los jueves, yo saludo en este espacio a mis queridísimos Rodrigo Elizarrarás y Cristina Rivas, analistas políticos de Humint, para pues entrarle a los riesgos que ustedes ven en este caso, pues no, ya no solo para México, sino para el planeta entero, el conflicto entre China y Estados Unidos. Muy buenas noches, queridos. Hola, hola Yuri, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Cris, ¿cómo están? Sí, Hola. esta semana, para variarle un poco, porque nos habíamos clavado mucho en los temas de seguridad en las últimas semanas, queremos pues, abordar un tema internacional. Si bien es un conflicto pues, en toda la región asiática entre China y Estados Unidos, quizá la visita de Nancy Pelosi, representante presidenta más bien de los demócratas en el Congreso, eh, la visita a Taiwán, pues pone, digamos, una tensión en la zona, una tensión en el gobierno chino y en las relaciones de Estados Unidos con China, justamente porque, bueno, por un lado, digamos, la visita de Pelosi no es necesariamente la visita de un representante del gobierno norteamericano, aunque sea una alta funcionaria del Congreso. En segundo lugar, no necesariamente fue del todo bien vista por la administración de Biden, pero sin duda cae en un momento, es decir, la gran pregunta es por qué ahora y por qué va, aunque sabemos que también históricamente Pelosi tiene, diría yo, una agenda, digamos, anti-China, una agenda en donde ha defendido a la independencia del Tíbet, una agenda en donde en estos momentos en concreto su visita es una defensa del gobierno democrático en Taiwán, de reivindicar la posición de Taiwán un poco asediada por la presencia china, y en un contexto en Taiwán en donde lo que se percibe la posibilidad de un conflicto como el de Ucrania en su propio territorio y donde se han estado preparando pues para una posible invasión después de ver lo que pasó, lo que hizo Rusia con Ucrania, y todo eso pues genera una tensión pues fuerte en la región, en el mundo, y sin duda ha habido ya las voces de dos bloques a favor y en contra de lo que hizo Estados Unidos. Y solamente también quiero rescatar lo que podría ser lo que yo veo, y no solo yo, algunos analistas ven como una oportunidad para México en este conflicto China-Estados Unidos, también para que lo abordemos hoy. Esta oportunidad de ver una posibilidad de que pues México aproveche la cercanía que tiene con Estados Unidos para reforzar vínculos comerciales, económicos que se están alejando entre la relación México digo, perdón, entre la relación Estados Unidos y China. Y ahí creo que hay un terreno para platicar. Hace unos meses, cuando estuvimos platicando que iniciaba el conflicto de Ucrania, una de las preguntas que lanzábamos era, ¿y qué importa que está sucediendo del otro lado del mundo en México? Pues lo mismo pasa. Así como dijimos que el conflicto en Ucrania iba a tener repercusiones muy importantes en México, del mismo modo este caso. ¿Por qué? Está sucediendo en un contexto económico adverso a nivel global. De por sí, la guerra en Ucrania está generando una escalada de la inflación que en México está pegando con todo, que estamos sufriendo durísimo. Hay un problema con la disponibilidad de ciertos alimentos. El comercio está detenido y esto está generando tensión global, pero lo estamos sufriendo cada día en México. Ustedes ven el precio del aceite que está subiendo desde hace unos meses. Esto tiene que ver con la guerra. El mismo caso lo vamos a ver con el tema de Taiwán. Taiwán tiene una posición estratégica fundamental, no solamente en términos geopolíticos, sino también en términos económicos. Desde el punto de vista geopolítico, está prácticamente a la entrada, es una frontera natural de entrada hacia China, y además económicamente es el país número uno de exportación de chips y componentes electrónicos, que son la base de las telecomunicaciones a nivel global. Si recordamos un poquito los inicios de la pandemia y lo que ha sucedido desde entonces, uno de los grandes efectos económicos fue justamente que no había la disponibilidad de todos estos componentes que son vitales para el funcionamiento de prácticamente toda la economía mundial. No habiendo esto,
se bloquearon todas las cadenas de suministro, se bloquearon todas las cadenas de logística y eso va a ocurrir nuevamente. Otro tema fundamental para México, China y México han tenido una relación, si bien no tan cercana, en las últimas 2 administraciones sí ha habido un acercamiento importante de China. Hay que recordar que China ha sido uno de los mayores aportadores de créditos para la región de América Latina. Si bien a México no había entrado como con toda la fuerza, sí teníamos ya cierto grado de inversión, una participación importante de China en inversión de infraestructura, que a partir de la pandemia que ha afectado particularmente a China, que fue el país en donde detonó la COVID, tuvo que reducir muchísimo la cantidad de asistencia y de ayuda que estaba aportando hacia otros países. China definitivamente ha buscado tener una mayor influencia en la región, lo cual evidentemente a Estados Unidos no le ha agradado. Pero no podemos olvidar que recién hace apenas 1 o 2 semanas China y México habían anunciado un acuerdo para que hubiera una dotación importante de recursos nuevos en vacunas para seguir atendiendo la crisis sanitaria. Todo esto podría verse afectado por esta guerra. A ver, a mí lo que aquí me preocupa, o sea, lo que yo vería y anotaría como un riesgo en este mapa y en este entramado complejo es que yo percibo es a un México como un actor no relevante a nivel internacional, en el que está muy replegado en sus problemas domésticos, a un nivel muy extremo. Y en ese contexto y en esa, digamos, obsesión del gobierno mexicano por atender sobre todo los problemas domésticos. México nada más mirándose el ombligo, ¿no? Digamos. Exactamente. Desatiende estos momentos, y no es el primero, hemos hablado aquí de varios momentos importantes en donde México sigue viéndose ese ombligo y deja oportunidades, pero deja de leer estas coyunturas, las deja de lado, las hace, no las considera prioritarias, no ve las oportunidades aquí que pudieran aprovecharse. En concreto, no sé, por la mitad del dinero que se invierte en Dos Bocas podría hacerse un corredor o una infraestructura en la frontera que pudiera convertirse en el principal proveedor de chips a Estados Unidos y de otra serie de, digamos, de productos tecnológicos que hoy vienen desde China, que ya tienen problemas graves por la logística que implica y que la cercanía de México y Estados Unidos lo volvería algo inmediatamente mucho más económicamente redituable, geográficamente sencillo y pues yo estoy seguro que no va a pasar, es decir, lo vamos a dejar ir y vendrán otras, y ya sea por cuestiones ideológicas o las que sean, pero en este mismo contexto el presidente sale y amenaza incluso en terminar con el TEMEC porque lo percibe como amenaza a la soberanía en el contexto de la discusión de la energía, de la política energética de México, ¿no? Entonces ahí, pues ese es el riesgo claro que yo veo, ¿no? Sobre todo cuando muchas veces, cuando sí participas, se quedan unas declaraciones muy superficiales. Justamente en torno al conflicto China-México, una de las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy fue invitar a una especie de tregua comercial durante los próximos 5 años para evitar que la crisis económica siga influyendo. Es decir, en vez de encontrar soluciones reales, queremos tapar el sol con un dedo. Y esa es toda la participación de México en el escenario internacional. Mundial. No, exacto. Espérate tantito. O sea, en realidad, en todo caso, pues si quieres tener un posicionamiento en la política global al respecto, pues entonces tendrías que asumir una postura respecto a la invasión de Vladimir Putin en Ucrania, ¿no? O sea, en realidad pues es una salida facilona ahí que a lo mejor lo único que quiere es que eventualmente 2 o 3 personajes muy naif lo propongan para el Premio Nobel de la Paz solo por haber hecho una declaración como esta y punto, ¿no? Totalmente. Y bueno, lo que tendríamos que estar anticipando como país son los efectos incluso que va a haber sobre Estados Unidos. No podemos olvidar la enorme dependencia que hay entre la economía mexicana y la estadounidense. Y si de por sí desde hace unos meses se está anunciando un proceso recesivo para Estados Unidos que va a afectar determinantemente a nuestro país, esto lo va a recrudecer más. ¿Qué implica?
En estos días hemos estado viendo números de las remesas que están llegando a nuestro país, nada más. Es algo que incluso es un indicador que le interesa mucho al gobierno de México. Han crecido las remesas. Gracias a ello, algunas familias han logrado paliar la crisis económica que se está presentando en nuestro país. Sin embargo, al caer en crisis económica Estados Unidos, estas remesas van a caer. Entonces, se va a profundizar la situación. Obviamente la inflación va a crecer. Pero además, esta situación que estamos viendo con Ucrania, que estamos viendo con China, se van a seguir presentando de aquí a las elecciones, porque este movimiento de Pelosi está muy relacionado con las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Nancy Pelosi, que es un personaje muy conocido por su rebeldía, pues prácticamente no escuchó al gobierno norteamericano a la hora de irse a China. Obviamente la tienen que respaldar, no pueden decir, claro, te fuiste sin permiso, ¿no? Pero básicamente está enredando todo el contexto político, económico y social hacia noviembre de este año. Rodrigo, Cristina, como siempre, les agradezco profundamente que con todo su conocimiento nos vengan a orientar sobre lo que ocurre en México y en el mundo. Les mando un beso y mientras tanto, pues les digo que los espero por acá la próxima semana, el próximo jueves de Agenda de Riesgos. Les mando un beso enorme, gracias.